Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Una vez más, el pastor Daniel Vargas, con ustedes de la Iglesia Internacional Life Church. Y el tema para este día es un evangelio sin cruz. Quiero que me acompañe a la palabra del Señor, el Evangelio según San Juan, capítulo 19, el verso 17 y verso 18. Dice la Escritura: y él, refiriéndose a Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y quiero contarte también una historia antes de seguir con la palabra, y se llama Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer fue un pastor alemán. Además de ser pastor, fue teólogo, y este hombre se enfrentó en ese tiempo de la guerra a Hitler. Dietrich Bonhoeffer no fue en ningún sentido un cristiano superficial. Este pastor fue protestante, un teólogo luterano, fue perseguido, arrestado, encarcelado, asesinado, finalmente por el régimen de Adolfo Hitler. Durante 2 años estuvo en órdenes secretas capacitando a muchos pastores en un seminario que él mismo fundó. Estuvo en contra de las tesis cuando se endiosó, se dijo que Hitler iba a ser el Mesías. Empezó también a trabajar como un espía y como un hombre que pudo sacar a muchos israelitas de Alemania. Finalmente, él es ahorcado. Pero cuando él recibió el llamado para su sentencia, le dijo a aquellos que estaban con él y alrededor de él: ha llegado el fin, pero el inicio de una nueva vida. Y es así. Él finalmente se arrodilló, oró al cielo y subió. Y quien relata este testimonio dice que subió en una paz increíble, que nunca había visto a un hombre subir con tanta paz a la horca, a su muerte. Estoy absolutamente seguro que un día voy a conocer a Dietrich Bonhoeffer, pero el resultado de toda esta subida no es ninguna si no hay una cruz encima. Él estuvo en los Estados Unidos y pudo escapar de este movimiento antes de que empezara la guerra, pero su corazón y su llamado lo hicieron regresar a su país al inicio de la guerra. No pudo quedarse ausente en los Estados Unidos, sino que regresó en el último barco que zarparía desde los Estados Unidos hasta Europa para entrar a Alemania. Y es que no puede existir un evangelio sin cruz. Y en la vida máxima de Jesucristo lo encontramos. Y cuando yo descubrí este pasaje y él cargando su cruz, es muy diciente para nuestras propias vidas. Y es que ¿qué evangelio se puede hacer sin cruz? Es que un evangelio necesita la propia cruz. Las mismas palabras de Jesús dicen: tome su cruz y sígame. El que quiera esto, el evangelio, tiene que tomar su propia cruz y seguirlo. Pues Jesús no renunció a la suya misma siendo el Hijo de Dios. Él se sometió a la misma, tomó su cruz y caminó. Ahora, ¿cómo es tomar un evangelio con cruz? Lo primero que quiero que tomes nota es que es una vida de responsabilidad. El evangelio de la cruz tiene responsabilidades. Y Jesús es el máximo ejemplo para nosotros. Y entiéndase por responsabilidad entonces el cumplimiento de las obligaciones o el cuidado de tomar decisiones o de realizar algo. Tú no puedes venir a la vida cristiana a vivir sin responsabilidades. Tal cosa no existe en la vida cristiana. La vida cristiana tiene responsabilidades tanto personales como de iglesia, como de nación, como de mundo. Entiéndase planeta. Cada uno de nosotros tendremos que venir al evangelio con una cruz. Ciertamente, cuando tú te arrepientes, recibes al Señor Jesús, eres limpiado de tus pecados, eres redimido, escrito tu nombre en el libro de la vida, se te dan las arras de tu herencia, pero no para estar sin responsabilidades, para vivir tu vida cristiana sin tener que rendir cuentas, sin tener que hacer nada, sencillamente ocupar un espacio y un tiempo y un lugar. No. La vida cristiana no es así. La vida cristiana, la vida del evangelio de la cruz tiene responsabilidades, donde cada uno de nosotros las asumimos. En la vida de Jesucristo es totalmente de acuerdo.
Él cargando su cruz, la responsabilidad de cargar Jesús su propia cruz por ti y por mí, Él no la desechó. Pudo tener esa oportunidad ahí cuando estaba orando y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Él pudo dejar pasar esa responsabilidad, pero asumió su propia responsabilidad. Jesús vivía una vida de responsabilidad. Él sabía desde el momento que inició el ministerio que tendría los días contados y tendría que trabajar fuertemente en esa responsabilidad que el Padre le había dado. Jesús dijo en otra ocasión, me gustan mucho las frases de Jesús: mientras mi Padre trabaje, yo también trabaje. En otra oportunidad le dijo a sus padres: en los negocios de mi Padre me conviene siempre estar. Y es que eso es vida de responsabilidad. Tú no puedes vivir en la vida y andando por la vida haciendo lo que se te ocurra. Tienes que tener una responsabilidad sobre lo que estás haciendo. Tienes que estar cumpliendo con aquellas obligaciones que la palabra de Dios te está dando, porque la palabra no son solamente promesas, también tiene derechos, también tienes deberes en la palabra de Dios para ti. Porque tenemos que cumplir nuestras responsabilidades. La palabra del Señor nos enseña al terminar el Evangelio según San Mateo que la misión de cada uno de nosotros está abierta. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y Jesús fue quien se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, vayan. Es decir, asuman su propia cruz, asuman la vida de responsabilidad que tenemos. Tú tienes un día para producir, tú tienes un día para reinventarte, tú tienes un día para asumir esa responsabilidad como padre, como madre, como hijo, como trabajador, como empresario. A pesar de estos momentos de difícil circunstancia, no solamente tuya, sino mía, nuestra, de país y de naciones del mundo, tenemos que asumir nuestro compromiso, nuestras responsabilidades. No podemos evadirlas. No podemos ser de aquellos que teniendo el talento vayamos a esconderlo, o porque miedo tuve y entonces lo escondí. No hay tal cosa, no hay tal momento de dejar nuestras responsabilidades sin sufrir las consecuencias de ello. Jesucristo asumió su vida de responsabilidad. Primera cosa de una vida del Evangelio con cruz es que tienes que vivir una vida con responsabilidad. En relación a la salvación, dice la palabra, que guardemos esa salvación tan grande con que Jesucristo en la cruz nos ha comprado, con temor y con temblor. Que perseveremos en esa salvación tan grande, porque con responsabilidad llegaremos al final. Y solamente, dice la palabra, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es asumir responsabilidades. Tú no puedes esperar que tus padres oren por ti. Tú no puedes esperar que tu pastor abra la palabra y la ministre para que tú seas alimentado. Tú tienes que asumir tus propias responsabilidades. En tu casa, en tu propia vida, en la sociedad. Porque cada uno de nosotros daremos cuenta de sí en lo personal. Cada uno de nosotros daremos responsabilidades, respuestas a ellas. La segunda cosa que quiero mostrarte en este día es que Jesús trabajó duro. Una vida de evangelio con cruz trabaja duro porque sabe que sus días son contados. ¿Acaso nosotros no tenemos planes para mañana? Claro que sí los tenemos. El evangelio de Dios también tiene sus planes y sus propósitos para nosotros. En la vida de Jesús vemos el trabajo. Tenía solamente 3 años y medio para generar una nueva generación, generar unos hombres de valor, generar un equipo que pudiera responder a la tarea después de él. Una inmensa responsabilidad, pero no podría vivir con solo esa inmensa responsabilidad. Tendría que ponerla por obra, tendría que trabajar duro día y noche, mañana tras mañana, día y semana, mes a mes, contando sus días. Y la palabra nos enseña, trabajemos por el Maestro en tanto que el día dura. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad de trabajar duro donde Dios te haya colocado.
Donde tú estés trabajando, tienes que hacer tu trabajo. Y entiéndase, trabajo duro no porque estés trabajando 20 horas y no haciéndolas productivas. Entiéndase trabajo duro como la dedicación, como esa concentración, como ese interés, como esa energía en la tarea en cuestión en la cual has sido asignado. Tenemos que trabajar duro. Mi abuelita decía: mi hijo, si tú vas a hacer un favor, hágalo bien. Si no, no lo haga, mi hijo. Las abuelitas son muy sabias. Y eso decía mi abuelita. Y si tú vas a trabajar para el Señor, déjame decirte que vas a trabajar duro y que tendremos que trabajar duro en la obra del Maestro. Pues ese es el ejemplo que Él mismo nos dio. Al cargar su propia cruz, también trabajó duro. Porque quiero que pienses en esto. No era un palito de escoba lo que Él cargaba. Además, ese madero que tenía sobre sí, tenía que cargarlo luego de ser azotado, luego de haber sido golpeado, luego de haber tenido que caminar metros y metros con ese palo encima, después de haber pasado diferentes concilios o acusaciones. Tenía que asumir su responsabilidad, pero tendría que trabajar duro. Porque dice un refrán también que el pan se puede quemar a la puerta del horno. Y cada uno de nosotros tendremos que trabajar para que tu pan, tu producción, el trabajo que has hecho no se termine, no perezca en el último momento. Necesitamos trabajar con dedicación, con concentración para la tarea que el Señor nos ha mandado hacer, con interés, con energía en aquella tarea que tú y yo, a la cual hemos sido asignados. Pero tú podrás decir: no es que esa tarea solamente es del pastor. Déjame decirte, no, estás equivocado. Cuando Jesús se acercó a sus discípulos, Evangelio según San Mateo capítulo 28, y les habló a sus discípulos allí en el monte, y les dijo: esta es la tarea para ustedes, todos aquellos que están en la vida cristiana, que estamos inmersos luego de haber aceptado a Jesús en nuestro corazón. Estamos inmersos en la gran responsabilidad de trabajar duro con el Señor. El salmista en hacer su tarea, el evangelista en hacer su tarea, el pastor en hacer su tarea, y cada uno de nosotros a la final somos discípulos de Jesús. Por eso tú tendrás que trabajar fielmente por el Maestro. Y hay un himno muy antiguo que dice: quiero trabajar por el Maestro. Quiero trabajar por el Maestro. Y así son las cosas en la vida cristiana. Tú no vienes a la vida cristiana para estar light. Tú vienes a la vida cristiana, a los brazos del Maestro, para trabajar por el Maestro. Porque un día nos presentaremos delante del trono de Cristo, y allí entonces sabremos de ese trabajo duro que tú y yo hayamos hecho, para que seamos recompensados conforme a nuestras propias obras. Y es bien sabido que nuestra salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero si tus obras hablarán de la fe, si tus obras hablarán del trabajo duro, si las obras hablarán de tu fe en acción, si tus obras hablarán de aquella concentración que necesitamos tener. La tercera cosa que quiero que veamos este día es que tenemos que hacer cambios. Sí, cambios. Y de eso se está hablando mucho hoy en día, en estos precisos momentos. ¿Por qué? Los mismos apóstoles tuvieron que hacer cambios dentro de ellos mismos. Cuando Judas traicionó al Maestro y fue al valle de Aceldama y terminó allí, sus vísceras reventadas en este valle y su ministerio terminado, ellos tuvieron que tomar una decisión, un cambio. ¿Quién va a reemplazar a Judas? La iglesia tuvo que reinventarse. La iglesia hoy tiene que hacer cambios, tiene que reinventarse. Tú como padre, tú como familia, tú como empresario, tienes que reinventarte. Tienes que pedir el espíritu de sabiduría del Espíritu Santo sobre tu vida y decirle cuál es el cambio que tengo que hacer. Jesús mismo implementó los cambios en su propia vida. Habló por parábolas, hizo hechos, resucitó a Lázaro, guardó silencio, predicó, montó en la barca. Habían diferentes escenarios donde él se presentaba y hacía los cambios que necesitaba hacer.
a través de sus propias vestiduras y del manto, producía cambios en las personas. Pero cada uno de nosotros tendremos que generar cambios. Y esto habla de acciones para nosotros. Jesús hizo acciones todos los días. Caminó todas las aldeas, todas las ciudades, todos los lugares lejanos, llevando y trabajando duro para que hubieran cambios en la vida de las personas, para que su equipo fuera impactado por esos cambios. Todo lo que usted ve que ocurre al interior de nuestra congregación, al interior de lo que Dios nos ha permitido tener, es porque trabajamos por cambios para que tú y yo lo recibamos y podamos ser bendecidos, edificados en ello. Si tú no ejecutas cambios en lo que estás haciendo, el resultado va a ser el mismo, y entonces tendrás que llorar sobre las mismas circunstancias o resultados que estás tomando. Cada uno de nosotros tendremos que implementar esos cambios que tienen que ver con nuestra actitud también, que tienen que ver también con nuestro evolucionar. No porque crea en la evolución, sino me refiero al tema de crecimiento de nuestras vidas, de nuestra fe. En estos tiempos de crisis, tu fe debió evolucionar, tu fe debió crecer, tu fe debió ser más fuerte, robustecerse. Esos son cambios. Esos son momentos para crecer. El profeta Elías estaba llorando y el Señor le dijo: ¿qué estás haciendo? Sal de esa cueva, ponte en cambios. Son tiempos nuevos, distintos. Porque déjame decirte, mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pues para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Son cambios, son acciones. Es el poder de la fe, es el poder de Dios en nosotros, para que a través de ti y de mí hayan cambios en las vidas, hayan cambios en las naciones, hayan cambios en las ciudades. Y entonces venga la declaración del profeta Joel de los últimos tiempos, el gran y poderoso avivamiento. Y es que ese avivamiento y ese poder no vendrá sobre aquellos que estén desorientados, que no estén trabajando duro, que no estén haciendo sus responsabilidades, que no estén ejecutando los cambios necesarios para recibir la mies, preparándose para el momento. Porque los cambios también tienen que ver con la visión, y de eso ya hablamos. Los cambios tienen que ver con lo que tú estás viendo hacia adelante, con lo que tú percibes por la palabra de Dios para ti, con lo que tú debes sustituir en tus vidas. Tú tienes que empezar a mirar qué cosas tienes que dejar, sustituirlas por las cosas que te van a edificar, que te están edificando o que necesitas que te edifiquen. Los cambios también tienen que ver con los reemplazos de negarnos a nosotros mismos para que se haga su voluntad. En el mismo Padre Nuestro viene esa implícita esa frase para nosotros: no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. Y es que es tiempo para negarnos a nosotros mismos y hacer la voluntad de Dios para nosotros, aceptar su voluntad en nosotros. Tenemos que morir a nosotros para que crezca Cristo Jesús. En palabras de la Escritura dice: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Ya no vivo yo, palabras del apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Tienes que permitir los cambios en tu vida para que tú seas formado al carácter y a la forma de Cristo Jesús. Hablaba en días pasados con el pastor Kersen y le decía, y hablábamos acerca de las motocicletas. Y él decía que corría en su motocicleta 650, ¿no? Y corría en esa moto. Y yo le dije, bueno, yo no tuve una 650, yo tuve apenas una 185. Y hacía 4 minutos del lugar donde vivía al hospital, que eso en un recorrido normal son unos 20 minutos. Más rápido 15 minutos. Les confieso, corría demasiado. Hoy hago los 20 o 40 minutos, no tengo afán. Porque ya la vida nos ha enseñado y nos ha madurado de que tenemos que hacer cambios para preservar nuestras vidas por la responsabilidad que tenemos. Cada uno de nosotros tenemos que ejecutar cambios con urgencia, guiados de la mano del Espíritu de Dios.
¿O cómo cree que la iglesia perseguida, la iglesia primitiva, pudo permanecer haciendo cambios? ¿Cómo cree que la iglesia subterránea, la iglesia verdadera en China puede sostenerse haciendo cambios? Llegan las Biblias de contrabando, las leen, las memorizan, las destruyen. Y van hablándole a sus hijos y a sus demás compañeros y hermanos en la fe. Y ellos aprenden la palabra y vuelve y juega. Meditarás en ella en la mañana, en la tarde, en la noche. Cambios. No pueden tener un papel físico, pero la tienen en sus mentes, en sus espíritus. Y nada les podrá robar la palabra de Dios. Pero tú estás llorando sobre las circunstancias. Tienes que pararte. Tienes que tomar tu cruz. Tienes que trabajar duro, tienes que asumir tu responsabilidad, tienes que hacer cambios. Y eso es el número 4, tienes que ser intencional en todo lo que hagas. Jesús no dejó nada al azar en su vida cristiana. Jesús no dejó nada al azar en su propio ministerio. Siempre fue intencional. Aún en la misma cruz. ¿Sabes quiénes permanecieron al final de la vida de Jesús? Dice la escritura que estaban las mujeres que le servían, su mami, María. Pero había un hombre también llamado el apóstol Juan. Y volteándose ya en los últimos momentos le dijo: Juan, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. Intencionalidad en todas las cosas. Aún en el mismo sufrimiento, en la misma circunstancia final de sus días aquí en la tierra. Intencional para que Juan adoptara a María como su madre y su madre María adoptara a Juan como su hijo para que tuviera sus últimos días al lado de Juan. Y a partir de ese día Juan la recibió en su casa. Jesús dejó las cosas intencionalmente cuadradas todas para ti y para mí. Él siempre ha sido intencional en su plan de salvación para ti. Porque Él desea que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Acaso tu vida es intencional? El libro de los Hechos habla de los hechos de los apóstoles. No de las cosas que quizás iban a hacer los apóstoles. Habla de los hechos contundentes de los apóstoles. Tu vida tiene que ser intencional con hechos. Para bien o para mal. Pero tú tienes que estar en la vida cristiana haciendo intencionalmente las cosas. Hoy iré a la oración, hoy iré a la palabra, hoy iré al recinto con mi Padre Celestial, hoy le adoraré, hoy todo lo que diga de palabra o de hecho será para glorificar el nombre del Señor. Porque a la verdad el cuerpo no está dispuesto, pero el espíritu sí. Es la lucha del hombre natural con el hombre espiritual. Y tú tienes que prepararte cada día. Tienes que ser intencional en tu vida cristiana. No puedes dormir. Tienes que dar la pelea cada día. Porque ¿sabes qué? Solo puedes vivir un día a la vez. Y en ese día lograr tu mejor intencionalidad para Dios. Porque nadie puede servir a dos señores. Nadie puede amar a dos señores. O amas a uno o aborreces a otro. Es así de sencillo. Son principios que no son posibles violarlos. Están estandarizados, están de esa manera. Tu vida tiene que ser intencional. Jesús fue intencional en todas las cosas. Los apóstoles de igual manera. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Intencional porque sabía lo que había dentro de sí. Y la iglesia primitiva se movió intencionalmente, guiado siempre de la mano del Espíritu Santo de Dios. Lo quinto que quiero que veamos es pasión. Y pasión es ese sentimiento, ese vehemente deseo, esa emoción profunda que te mueve a causa de hacerlo o hacer lo que no te permite tenerlo. Déjeme pensar y déjeme volar en mi imaginación. Jesús lleva a cuestas el madero, ha sido azotado, va débil, va sangrentado, va a través del camino que va recorriendo. La gente grita: crucifícale. La gente ha traicionado a aquellos que le decían: Hosana, Hosana. Hoy le están diciendo: crucifícale. Pero Él va vehemente, Él va con pasión.
Él no va con palabras baratas o hablando pestes o renegando. No, Él va con su mirada puesta en autor, su Padre del plan. Cuando tú tienes pasión y estás enfocado en ello, nada te va a detener. Han habido momentos donde ya dije, no más, basta ya. Pero hay algo como el profeta por dentro que me consume y me hace subir ese fuego. Y entonces otra vez esa pasión que Él ha puesto dentro de mí, por amor, se enciende y tengo que salir corriendo a hacer lo que debo hacer. Porque soy un siervo inútil que debe hacer lo que tiene que hacer. Mientras Él viene, yo trabajo. Y mientras Él regresa, haré la tarea con la pasión, con la vehemencia, con ese sentimiento vehemente, poderoso, de intensidad, de aflicción. No importará, pero que causará entonces un deleite en mi vida que será como olor grato delante del Señor. Pero hay de aquel, dice la Biblia, que hace la obra del Señor indolentemente. Tendremos que tener esa pasión por dentro. Y esa pasión es la obra, la acción y el relacionamiento del Espíritu Santo de Dios que nos mueve. Cuando Jesús iba por las ciudades, por las aldeas, dice que su corazón se conmovía. Sentía pasión por las almas, por las vidas. ¿Cuánta pasión estás perdiendo? ¿O cuánta pasión ha renacido en ti? Tenemos que vivir una vida apasionada. Apasionada por nuestro amado Jesús. Porque esa pasión nos llenará de amor, de fuerza, de poder. Y nos hará cumplir la tarea para la cual hemos sido diseñados. Dice con propósito la palabra: Jehová cumplirá su propósito en mí. Eso me habla de pasión. Eso me habla de que Él no me dará algo que yo no pueda resistir o sopesar o levantarme y pasar, porque Él me ha dado esa capacidad por su Santo Espíritu dentro de mí, para que con pasión podamos hacer la tarea. Porque ¿cómo cree que Jesús pasó a la cruz? Porque cuando lo subieron a la cruz y lo clavaron en sus manos y en sus pies, ya no fueron palabras vanas, fueron hechos contundentes de un amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La pasión se entrega, la pasión da, la pasión no mide, la pasión va avanzando. Eso hace, y eso hizo el amado Jesús. Y claro que importa, con número 6, lo que haces. Porque existe un libro de las obras. Y importa lo que haces para el maestro. Y traigo a colación el pasaje donde Jesús entrega unos dones, unos talentos. Y se fue lejos, dice la palabra. Al tiempo regresó a pedir cuenta de aquello que le había entregado. Y aquellos esforzados, apasionados, trajeron resultados para ese señor. Pero hubo uno que tuvo miedo y escondió ese talento en tierra. Y el maestro le dijo, voy a parafrasearlo: tú sabes que yo soy un hombre recio, fuerte, y ni aún por eso te moviste a hacer lo que tenías que hacer. Siquiera lo hubieras puesto en los bancos para ganar los rendimientos de ello. Y esto me habla de que si tú no pones a producir lo que Dios te ha dado, sí importará lo que haces, para bien o para mal. Si aquello que Dios ha puesto en tu vida, esa inventiva, esa capacidad de Dios sobre ti, no lo pones en producción al servicio de Dios, déjame decirte que va a importar eso que estás haciendo, pero para mal. Pero aquellos entendidos como los del libro de Daniel, entonces se darán cuenta que hay una oportunidad y entonces podrán tomar una bendición para sí. Importa lo que haces. Importó en la vida de Judas, pero para mal. Importó en la vida de Juan, para bien. Importó lo que hizo Jesús para todos nosotros hoy tener salvación en Él únicamente. Claro que importó, porque todo lo que hagas va a importar en el libro de las obras y también en tu historia. Hoy estamos hablando de Dietrich Bonhoeffer. Mire cuántos años después de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que él hizo importa hoy.
de Él se está hablando. Que se hable de tu historia para bien. Que se hable de aquello importante que hiciste para el reino de los cielos. Que cuando llegues al trono de Cristo, como lo manifiesta la palabra, allí Él mismo te corone de su majestad y de su bondad y te diga: buen siervo, bueno y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es necesario que lo que hagas importe para el reino de los cielos. No importa si nadie más lo agradece, importa es al cielo quien toma atenta nota de cada detalle de lo que tú haces, donde quiera que estés, así sea a solas. Importa, claro que importa. Cada oración que tú haces, dice la palabra, que sube. Cada lágrima que tú derramas, dice que Él la tiene en su redoma. Cada cosa que tú haces cuenta para el reino de los cielos. Claro que sí, importa. Como séptima cosa, claro que importa, porque serás premiado. Así lo ha diseñado el Señor. Y así como te digo, ahí en 1 de Juan 2:28 lo enseña. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. No nos alejemos de Él en su venida avergonzados. Serás premiado y honrado por el trabajo que tú hagas para el Señor. Claro que sí. Así como lo que tú hagas por tu familia será honrado y recompensado. Así como lo que tú hagas para ti mismo o para tu prójimo será recompensado, porque todo lo que el hombre siembra, eso recogerá. Echa tu pan a las aguas, que al tiempo volverá a ti. Pero tú tienes que tener en cuenta que si bien es cierto la salvación no es por obras, tu fe sí se muestra a través de tus obras. ¿Y qué si tienes una fe sin obras? Pues es vana, es muerta. Serás premiado, serás honrado, y maravilloso será cuando el maestro me llame a su presencia y a mi nombre feliz conteste, y yo pueda estar delante de Él cara a cara, y Él puede decir esas palabras: buen siervo, bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En alguna ocasión estábamos hablando con mi mami, y hablando de las cosas del reino de los cielos, ella me decía unas cosas, no recuerdo exactamente qué eran, pero yo le respondí algo y le dije: mami, con que yo llegué al reino de los cielos es suficiente. Ella me miró y guardó silencio. Y no se trata solamente de llegar al reino de los cielos. 1 de Juan 2:28 nos lo dice: para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Yo quiero mirarle a los ojos y decirle: Señor, lo di todo. Intenté hacer al menos lo mejor de mí. Me desgasté y me invertí en tu vida, en tus órdenes, en tu servicio. Hice lo mejor que pude, Señor, tú lo sabes. Pero lo intenté. No me dejé morir. No dejé el barco, Señor. Estuve en el barco todo el tiempo. Y tú sabrás, oh Señor, recompensar a cada uno según sea nuestra obra. Y yo quiero trabajar por el Maestro. Yo quiero servir al Maestro. Yo quiero ir una milla más. Como Él me enseñó: si alguien te pide una milla, ve con Él 2. Si alguien te pide la camisa, dale hasta la chaqueta. Pero tú tienes que dar más, porque estás diseñado para hacer más. Y siempre los que me conocen saben que les digo: si hemos cumplido esto, entonces ahora vamos por más. El reino de los cielos, allí tendremos suficiente tiempo para vacacionar, porque mientras mi Padre trabaja, yo aquí también trabajo. El tribunal de Cristo, después de hablaremos de esto, será para recompensa a la iglesia. Sí. No se trata solamente de responder a nuestros nombres y decir: Señor, a mi nombre feliz responderé. Se trata también de responder por aquellas cosas que el Señor a
cada uno en particular nos ha determinado y nos ha asignado a hacer. Y yo quiero que Él me encuentre el día que me llame haciendo la tarea para la cual me asignó. Quiero, como Dietrich Bonhoeffer, decir en sus últimas palabras: aquí termina mi historia en la tierra, pero inicia mi nueva historia. Quiero ir a ese lugar, a la patria celestial, con la frente en alto y decir: Señor, aquí estoy, te serví, cargué la cruz que me diste, porque tú la dijiste, Señor. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No hay un evangelio sin cruz. No hay un evangelio sin sufrimiento. No hay un evangelio sin responsabilidades o trabajo duro. No hay un evangelio sin vida intencional. No hay un evangelio sin pasión. No hay un evangelio donde no importa lo que haces. No hay un evangelio donde no seas premiado. No hay un evangelio donde no presentes delante de Cristo tus obras. No hay un evangelio sin cruz. Termino en el evangelio donde empezamos. Juan 19:17. Y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Y quisiera parafrasear esto para terminar. Y Daniel cargó su cruz, salió al llamado, y allí cumplió la tarea. Quizás sea crucificado, quizás no sé cuál sea al final de mis días, pero de lo que sí estoy seguro es que será de pie. Será con los ojos en alto, como viendo al invisible. Amado Padre Celestial, gracias por estar con nosotros hoy aquí, con todos aquellos en sus hogares, en sus vidas. Ayúdanos a cargar nuestra cruz con esa pasión y ese amor, con esa dedicación, con ese sentimiento de saber, Señor, que es para ti. Que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para el Señor, nuestro Salvador. Porque no queremos ser aquellos que hacen la obra tuya, Señor, indolentemente. Queremos ser de aquellos que llevamos la cruz con alegría, con regocijo, con pasión, sabiendo, Señor, de que de ti traerá recompensa. Que haremos nuestra responsabilidad y trabajaremos tan duro como sea posible, haciendo los cambios necesarios para reinventarnos y darte a conocer, y que nuestras vidas sean intencionales para ti, para darte a conocer a ti, amado Jesús. Porque todo lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús, creyendo, y lo recibimos, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre ahora y siempre, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Quiero hablar con todos los amigos que nos escuchan, que nos están viendo. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, déjame decirte que es la mejor decisión para tu vida y para tu eternidad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Si tú nunca te has arrepentido de tus pecados, si tú nunca le has dado esa oportunidad a Jesús, es tu mejor decisión, y el día para hacerlo es hoy, porque el día de salvación es hoy. Sencillamente, ora ahí donde estás, arrepiéntete de tus pecados e invita a Jesús a venir a tu corazón, y Él lo hará para ti. Un abrazo inmenso desde Bucaramanga, Ciudad de Dios. Les amamos. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.